Si no has visto la información del Diplomado en Medicina del Estilo de Vida, te invito a que le eches un ojo porque el programa empieza en abril del 2026. La información la encuentras en amev.org. No somos, estamos siendo, porque todos cambiamos. Hay mucha gente que a mí me dice ahora, no puedo creer que tú seas así. ¿Cómo cambiaste de lo que eras a lo que eres? Pues porque no somos, estamos siendo. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia. Alfonso Gómez Benet es ingeniero y ha trabajado en consultoría internacional y en grandes corporaciones tecnológicas. También ocupó posiciones directivas en el sector fitness, incluyendo la dirección de Smart Fit México, y actualmente es fundador y CEO de Planet Fitness México. A lo largo de su carrera ha combinado la construcción de empresas con un interés profundo en liderazgo, cultura organizacional y desarrollo humano. En esta conversación con Fon hablamos de cosas que a veces no da tiempo de poner juntas: liderazgo, infancia, empresa, perdón y reflexión. Hablamos de crecer en una familia de 8 hermanos marcada por la muerte temprana de su madre, de vivir los primeros experimentos Montessori en México y de pasar de la ingeniería y la consultoría a dirigir grandes organizaciones. Pero la conversación no se queda en la biografía. Poco a poco entramos en otras preguntas. ¿Qué forma realmente una persona? ¿Qué papel juega la reflexión en la vida adulta? ¿Cómo se construye la confianza dentro de un equipo? ¿Y por qué el perdón aparece cuando empezamos a mirar con más profundidad nuestra propia historia? Entre liderazgo, vida y filosofía aparece una intuición que atraviesa todo el episodio. Quizá no somos individuos aislados que se construyen a sí mismos, sino procesos vivos que están siendo constantemente en relación con otros. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Alfonso Gómez Benet. Fon, gracias por estar aquí. Ay, gracias a ti, Víctor, encantado. A ver, quiero ir a un episodio de tu vida que creo que fue muy importante para ti, para tu familia, para toda tu constelación. Y es que a los 8 años, me parece, murió tu madre. Si me puedes platicar un poquito de cómo fueron esos momentos y cuál crees que sería el impacto principal que tuvo en esa primera etapa de vida para ti. Pues fue duro. Nosotros somos 8, bueno, en ese momento éramos 8 hermanos. 3 mujeres, un hombre, que era yo, 3 mujeres y otro hombre, que era mi bendito hermano, que nació para salvarme del matriarcado. Eh, Mi madre se interna en el hospital para una operación de rutina, ¿no? Se despide de todos nosotros uno por uno, beso por beso, eh, y ya no regresa. Entonces fue un shock muy fuerte para toda la familia, en particular yo creo que para mi papá, porque quedarse viudo con 8, yo me imagino ahorita tener 2 o uno y no tener a mi mujer al lado, debe ser muy duro. Entonces, ella muere. Era una pareja muy linda, era una pareja muy amorosa, que se querían muchísimo, que hacían todo juntos, gente muy dedicada a la labor social y a predicar lo que ellos creían. Ellos trajeron Montessori a México, fueron gente como muy impulsora de cosas novedosas, ¿no? Y de cosas padres para educar y para cambiar el mundo. Eran unos soñadores, enamorados, felices. Yo me acuerdo de mi mamá. Claro, cuando alguien fallece siempre te acuerdas de lo bueno, ¿no? O te acuerdas más de lo bueno. Me acuerdo de mi mamá cantando, bailando, una mujer muy alegre y muy activa, decía que tenía un reloj de hombre para poder ver bien la hora porque lo quería aprovechar todo, ¿no? Entonces era una chava muy, muy productiva, trabajadora, y enamoradísima de mi jefe. Y lo mismo mi papá de ella. Entonces, imagínate el shock de quedarte de repente los 8 con mi papá, que además trabajaba full time. Pues tuvimos que hacer un chorro de acomodos en nuestra vida diaria para sobrellevar la situación, además del impacto de no tenerla a ella presente todos los días. Eso nos hizo ser una familia muy unida, o unos hermanos muy unidos, porque mi papá pues iba a la chamba y nosotros nos quedábamos con la ayuda doméstica tratando de torear lo que la vida nos aventaba y cada quien en sus actividades y demás, ¿no? Pero sí fue un cambio muy importante
que nos dio un refuerzo a la autonomía forzado, ¿no? Al que cada quien tenía que resolver sus cosas o con poca ayuda, también a la unión, ¿no? De échame la mano, yo tú y yo mañana y tú hoy. Teníamos toda la casa repartidas las tareas de la casa, ¿no? En una hojita en la que se apuntaba quién hacía qué. Entonces era una familia, digamos, en ese sentido, muy funcional y muy estructurada y con mucha responsabilidad a muy temprana edad. Mi mamá murió cuando yo tenía 13, pero el más chiquito era Pablo, que tenía 2 y la mayor tenía 17. Entonces éramos pues puros niños, ¿no? Una o dos adolescentes. Entonces sí fue un cambio radical. Y luego mi papá se vuelve a casar unos años después con una persona que pensó que podía ser un buen fin. Yo creo que mi papá se casó con el cerebro y no tanto con el corazón. Para empezar, pues ¿quién se anima a echarse un tiro de 8 hijos que no son tuyos, todos pubertos? Entonces mi papá se vuelve a casar y no nos funcionó. Y digo, estaba cantado el foul, ¿no? Estaba muy difícil que funcionara una cosa así con una persona que no había tenido hijos y que por mucha voluntad y valentía que reconozco que tuvo, y un gran amor a mi papá, pues se nos dificultaron la operación diaria, digamos, ¿no? Se nos fue complicando. Si a un adolescente que es tuyo te cuesta trabajo, pues a 8 adolescentes que no son tuyos, imagínate. Oye, Fon, gracias por compartir. ¿Y cómo vivieron el duelo? ¿Y cómo ese duelo, obviamente el duelo dura toda la vida y hay momentos más intensos, menos intensos? Me imagino que los duelos posteriores en tu vida ya mayor, siempre había esa semilla de ese duelo infantil. ¿Cómo dirías que como familia se vivió ese momento tan salvaje? Yo creo que eso es parte del duelo eterno, el no haber tenido un duelo profundo y yo diría, entre comillas, serio. Mis papás eran muy religiosos. Entonces, cuando mi mamá murió, yo me acuerdo las misas, yo me acuerdo desde el ataúd en mi casa, cuando llegaron a velarla, todo mundo, los asistentes, muchísima gente, gente que yo no conocía, que llegaban y llegaban y llegaban y llegaban, todos cantando canciones de alegría, de liberación, de resurrección, de conexión con lo sagrado. Y nosotros también, somos una familia además en la que, menos yo, son muy artistas. Entonces, todas mis hermanas cantan, son afinadas, tocaron la guitarra, y entonces era como una fantasía. Para mí fue como una fantasía. Todos, incluidos los amigos cercanos y la familia, cantando y con la guitarra y dando gracias. Y yo decía, pues, ¿qué onda? O sea, como que sí, por un lado me la creía, que qué buena onda que mi mamá hubiera trascendido de esta forma tan bella y tan cargada de amor, pero por otro lado yo no tuve un duelo así de chillar 3 días sin parar, ¿no? Eh, Había mucha distracción, mucha gente acompañándonos, todas las tías, me acuerdo de sus caras de ternura y de sus ganas de apoyar, y yo francamente sentí que estaba como en un sueño. O sea, yo realmente nunca tuve un duelo así de estar solo, de chillar hasta desgañitarme, ¿no? ¿Te pasó años Entonces, después o no? me fue pasando gradualmente. La soñé durante muchísimos años que regresaba. Como que nunca fue un duelo, yo diría, como il faut, ¿no? Como debiese ser, por lo menos el mío. Y bueno, en mi caso, al ser el que estaba en medio, Pablito, pues ni cuenta se dio, él no se acuerda mucho de mi mamá. Yo de alguna forma pues era el hombre en medio de las 6 pues las 3 de arriba estaban juntas y las 3 de abajo estaban juntas y yo pues con mis cuates o con algún pariente, pero no recuerdo haberlo vivido muy propiamente. Y de hecho eso sí siento que es algo que me acompaña el resto de mi vida, ¿no? Siempre he sido una persona súper independiente y mi solidaridad con los hermanos no es una solidaridad de necesidad, a diferencia de otros hermanos que están muy cerquita porque los ves como que sin los hermanos no la libran.
Y yo no, yo tengo una solidaridad enorme, pero no tanto por necesidad, porque como que me fui curtiendo más independiente. Una de tus hermanas me dijo que en tu familia los hombres son muy maternales, Así es. y rastreó eso no a tu mamá, sino más a tu papá. Y dijo, él era muy maternal como hombre. Y creo que eso se conecta con esta solidaridad de la que hablas, porque es un cuidado materno, es un cuidado de energía materna. Sí, 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 los hombres, fíjate, curiosamente, los hombres, todos los hombres de mi estirpe, no de los hermanos de mi papá o de mi mamá, sino todos los hombres nuestros, los hijos de mis 6 hermanas, ¿no? O de mis 5 hermanas que tienen hijos. Todos son buscadores muy sensibles, músicos o artistas de alguna forma, talentosos, y todos con un cariño maternal muy fuerte entre ellos y con sus seres queridos, ¿no? A mí mis hermanas me dicen, tú no eres papá, tú eres mamá. Ujú. A mí me tocó un papá muy duro, así como mi hermana que te lo comentó puede recordar porque era muy chiquita, un papá más maternal. A mí me tocó, por ser el hombre mayor, un papá duro, Ujú. hecho a la española, en la que tú te lo ganas todo y aquí no hay nada regalado y tú pele maestro, Ujú. ¿no? Y estás solo y más te vale que hagas algo con tu tiempo y tu vida. Entonces, a pesar de eso, hay una maternalidad muy arraigada Ujú. en los hombres, ¿no? Qué Son, lindo. son gente muy sensible. Ujú. Qué lindo. A ver, antes de irnos un poquito más adelante en tu vida ya académica, me llamó la atención lo de que trajeron Montessori a México. Sí, ¿Ustedes caray. estudiaron Montessori o cómo fue eso? Yo soy la primera generación Montessori en México. Órale. Somos un grupito muy chiquito de los primeros experimentos de Montessori en el país. Mi mamá conoció Montessori, ya había una escuela Montessori en Chihuahua, de una familia vaca, que la había traído una americana a Chihuahua, que había cruzado por El Paso y que vivía allí y que había traído este método de educación moderno. Mi mamá, de alguna forma, por los círculos en los que se movían, siempre innovando y buscando cosas padres o religiosas o educativas, se topa con esta familia de la cual se hacen hermanos y van a Holanda a traerse la metodología de manera ya institucional, ¿no? Me acuerdo de mis papás buscando la manera de fabricar el material Montessori localmente, ¿no? Y trajeron la escuela oficial de guías Montessori a México. Cuando Pablo, mi hermano, nació, mi mamá tomó el curso, fue la primera generación de guías Montessori formadas en México. Y para mí, bueno, Montessori es parte de mí, sin darme cuenta. Montessori es una de esas cosas que te pasan en la vida que no te das cuenta. Es como cuando te dicen, oye, tú sufriste mucho las tareas y la disciplina de la escuela. No, yo jugué, toda mi vida jugué. Bueno, toda mi primaria jugué, ¿no? Que fue toda la parte Montessori. Entonces, no te das cuenta de que estás aprendiendo, no te das cuenta de todo lo que estás absorbiendo, ¿no? De reglas de vida, de civilización, de respeto, de convivencia, de inquietud, de curiosidad, que te las vas a llevar toda tu vida, pero no te diste cuenta cómo entraron a tu ser, ¿no? Es muy bonito. Yo también tuve la suerte de hacer Montessori y también para mí es algo que siempre en mi generación, yo entré a Montessori por ahí del año 89, ya había suficiente cultura para saber que era una metodología diferente y ya tenía un proceso de autorreflexividad de que esto era diferente, pero de todas maneras me di cuenta del poder ya más avanzado en mi vida, que dije, ay cabrón, o sea, estas cosas son para mí muy diferentes a cómo otras personas las conceptualizan, las viven. Y en mi caso, una de las habilidades, más bien, sí es una habilidad, pero también es no sé cómo llamarle, la curiosidad. Para mí es algo que es muy importante y que mucho lo rastreo a poder crecer en un ambiente donde se necesita la curiosidad, no nada más se incentiva. Correcto, correcto. En Montessori no podrías estar en Montessori sin tener curiosidad, porque
toda la invitación es a que tienes un menú, ¿no? Tú lo viviste. Y ese menú, pues ahí está. Y tu curiosidad es la que te lleva a aprender. Es el motor. Y para mí es el motor de la vida. La curiosidad por aprender, la curiosidad por entender a la otra persona, la curiosidad en general es la gasolina de la vida, de la innovación, del entusiasmo, del logro, de la conquista, de la construcción, de muchas cosas. Y también la autonomía. La curiosidad refuerza la autonomía porque eres tú quien tiene la curiosidad, no son los demás. A lo mejor algunas veces que jalas con la bola, ¿no? Que traen un material y algunos se entusiasman con el material y ahí vas. Pero en general es una curiosidad que hace que la autonomía aumente. Entonces esa mezcla autonomía-curiosidad es una herramienta de vida poderosísima, ¿no? Que te cambia el tenerlo o no tenerlo. Uf, coincido contigo. También para mí la curiosidad es ese motor de vida. Y en mi caso fue también, yo creo, fundamental en mis procesos de sanación, ¿no? De qué va a pasar, qué puedo aprender de mi mente, qué puedo aprender de mi sistema, qué puedo aprender de la psicología que ilumine mi situación, etcétera, etcétera. Y de alguna manera podríamos hasta definir la curiosidad como necesaria para la sanación también, porque, ¿no? Ujú, ujú. Y como decía antes, yo no me di cuenta de lo valioso que fue tener esto que no sabía yo que tenía, esta autonomía y esta curiosidad. Entraron a mi ser sin que yo me diera cuenta y fueron parte o son parte fundamental de mi persona sin que yo me diera cuenta. Yo reflexioné sobre esto y no solo sobre esto, yo reflexioné sobre casi todo muy tarde. Yo fui un hombre de acción y en la acción no tenía tiempo o no tenía interés o no me lo fomentaron para reflexionar sobre lo que estaba pasando en mí, por ejemplo. Yo no me volteaba a ver a mí, yo estaba consiguiendo, logrando, trabajando. Pero hasta muchos años después dije, wow, ¿no? Esto que a mí me entró en el organismo, pues sin que yo quisiera, ¿no? Me lo regalaron, qué poderoso es, ¿no? No me di cuenta durante ese transcurso de adoptar esas prácticas, me di cuenta después, mucho después. Me encanta, me encanta. Y sabes, o sea, más allá del método Montessori que tu familia trajo a México, nada más por ese gesto de traer algo nuevo tan radical, ya hablaba mucho de quiénes eran tus padres como personas curiosas y autónomas. Entonces, no nada más te lo dieron en un sistema educativo, te lo dieron a través de su ejemplo de una manera muy obvia, que pasó desapercibida, pero que está cañón. Sí, yo siempre decía, y luego probaron diferentes cosas, ¿eh? No que se quedaron ahí. Yo siempre le decía a mi papá de broma que lo que él quería era ahorrarse la escuela, que éramos muchos. Oye, Mientras más metido estuviera, es una gran decisión de negocios, de presupuesto sí, familiar. con 8 ratones estudiando, es lo que Oye, él quería, ahora, pues. justo hablando de eso, llega la edad de estudiar y literalmente te clavas en el estudio y creo que eres ingeniero y de ahí se abrieron muchas perspectivas, casi como si era de libro, o sea, la generación de baby boomers, de decir, la escuela es tu objetivo para poder conquistar el mundo. Creo que en tu caso sí hubo eso mucho, pero lo percibo en una entrevista que te escuché como que también te diste cuenta que sí estaba cañón, o sea, lo que podías aprender para vivir, para trabajar, y que creías mucho en la academia, no sé si como un fin en sí mismo, pero sí como un medio poderoso. Sí, 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 yo estudiamos toda la vida en escuelas pequeñitas, ¿no? Educación activa y en este tipo de experimentos, digo yo, ¿no? Yo fui la primera generación de muchas cosas. Este, y cuando terminé la prepa en una escuela chiquita, dije, yo quiero ir a la UNAM, ¿no? Además nos inculcaron, también sin darnos cuenta, un enorme amor por nuestro país, ¿no? Mis papás los dos son de descendencia española, pero ni se nota, ¿no? Nosotros somos mexicanos de Chile, ¿no? De mole y de chilaquil.
muy amantes de nuestro país. Entonces yo dije, yo quiero ir a mi país, yo quiero salir de la burbuja e irme a la mejor academia de mi país, ¿no? Que además era gratis prácticamente, ¿no? Entonces yo soy orgulloso pagador de mi propia carrera porque pues costaba muy poquito. Era difícil entrar, como lo sigue siendo, pero entré a la UNAM y se me abrió el país. Bueno, se me abrió la diversidad, la, la mediocridad y la excelencia en el mismo lugar, ¿no? Porque tienes a los porros o a la gente que quiere navegar la carrera y tienes a los mejores investigadores, los mejores profes, y luego trabajé en el Instituto de Ingeniería. O sea, sí, sí se me abrieron los ojos en ese sentido de la potencia de una buena educación, ¿no? Y curiosamente, fíjate qué chistoso, estudié con un enorme sueño de traer la innovación de ingeniería electrónica y de computación a México. Y tuve un par de chambas en eso, ¿no? Y trabajé, te digo, en el Instituto de Ingeniería haciendo investigación y cosas muy padres como para traer cosas a México. ¿Y por qué México no puede ser un Corea o un Japón? Con ese sueño, además de juventud, de impulso eh, y curiosamente, muy poquito tiempo después dejé de tener nada que ver con la ingeniería. La ingeniería me dio cosas que usé y que sigo usando, pero, pero no, nunca fui un ingeniero como tal, ¿no? Cuando tú te imaginas un ingeniero, pues te lo imaginas con su pluma en la bolsa y su regla y midiéndolo todo. Yo no, tengo la mentalidad de resolver cosas y de ingenio, sí, pero nunca fui después de un par de o 3 o 5 años de un ingeniero como tal. Me dediqué más a los negocios y a otras cosas. Y era muy claro para ti volverte empresario. Me imagino que era como algo también que no te cuestionaste y que ibas para allá. Sí, y fue mucho en contra de mi papá, fíjate. Bueno, yo me fui de mi casa muy chavo, eso creo que no nos lo brincamos, pero yo me fui de la casa muy chavo, por este ambiente enrarecido que vivimos como núcleo de hermanos con una mamá que no era nuestra, que intentaba hacer lo mejor que podía y no pudo mucho. Entonces me fui muy chavo y me fui peleado con mi papá porque para él fue una traición, ¿no? Y para mí fue un escape, yo ya no podía más. Entonces, la universidad me dio ese florecimiento que ya lo traía yo de autonomía, pero se me abrió un poco el mundo y mi país en particular. En ese momento estaba yo en la selección nacional de remo y pues era logro por todos lados, ¿no? Era logro deportivo, era una friega porque vivía y trabajaba en lugares muy remotos y muy distantes y pues el remo es un deporte muy duro y muy exigente. Entonces fue una época de mucho crecimiento individual. Yo digo que ahí es donde yo me sembré a mí mismo. Ahí me sembraron a mí el Montessori que te siembra a ti mismo. Pero ahí fue donde yo empecé a trabajar conscientemente por mí, por salir adelante. Y por eso la academia tuvo su importancia y el trabajo, la academia y el trabajo. Y mi papá nunca fue empresario, siempre fue empleado y una persona muy conservadora y como con mucho miedo. Cuando yo me fui de mi casa, mi papá no podía dar crédito que un chavo de esa edad pudiese decidir, pues yo ya soy independiente y me voy. Tampoco pudo entender muy bien por qué dejaba yo un trabajo estable y me iba de maestría y dejaba todo, ¿no? Tampoco pudo entender por qué me casé tan chico y dejaba todo. O sea, para él era estar agarrado de algo que tuviera mucho largo plazo y que tuviera, porque así fue él, ¿no? Y yo al revés, ¿no? Yo lo que quería era un poco la onda montessoriana, ¿no? Pues a salir y a conocer y a agarrar otro material y arrancar. Entonces empecé muy chiquito a tener negocios, ¿no? Yo tuve mi primer negocio, traíamos computadoras Apple a México a mis 18 años en la carrera. Entonces siempre fui muy emprendedor, y tuve esa iniciativa de ser empresario. Y luego también fuiste empleado, pero de grandes corporaciones en varias partes del mundo, ¿correcto? Tuve la fortuna de poder irme de maestría, conseguí unas becas y medios para irme a estudiar y me fui a echar un MBA a ESADE en Barcelona. Y eso me abrió el mundo en su sentido geográfico. Entonces empecé a trabajar en una consultora grande que hoy día es Accenture en Barcelona, en la que tuve oportunidad de viajar a muchos países y siempre te venden como el experto.
Entonces yo me volví el novato experto en todo, ¿no? Te decían, ahora tú vas a hacer un proyecto de Just in Time en esta fábrica de cables y estúdiale porque el lunes entras, ¿no? Y pues estudiar Just in Time para poder implantar esas cosas. Entonces eso en diferentes países, ¿no? Tuve un proyecto en Ginebra, tuve otro proyecto en Londres, tuve proyectos en Madrid, en Barcelona. eh, pues te avienta al mundo con las herramientas que traes y te tienes que preparar. Entonces eso como que me dio mayor consistencia en la preparación y en el estar bien armado. De Barcelona regresamos a México, ahí nació mi primera hija, Clau, que es mi tesoro, bueno, uno de mis grandes tesoros de la vida. Regresamos a México y luego tuve la oportunidad de volver a salir años más adelante. Nos fuimos a Nueva Zelanda con mis hijos ya adolescentes y luego en Estados Unidos. Entonces como que y una de dos, o haciendo empresa propia o trabajando con éxito en una grande en la que iba subiendo de nivel. Fui director general de Dell, estuve trabajando muchos años en EDS, una empresa que luego compró Hewlett Packard, y siempre tratando de ayudar a las empresas a ser mejores, y a ser mejores en los dos sentidos. Y intuitivamente, fíjate qué chistoso. Hoy estoy muy metido y me encanta el trabajo en equipo y el fomentar un equipo de altísimo rendimiento. En aquella época lo que yo quería era hacer a las empresas mejores, con procesos básicamente y con tecnología. Sin embargo, en el background de todo ese esfuerzo traía yo y varios de nosotros un esfuerzo por lo humano, una, una tendencia clara por tocar las fibras de las personas para conectarlas, unirlas, entusiasmarlas. Y desde muy chavo nos metimos un grupo y yo a estudiar y a absorber culturas y teorías de performance humano. Y eso, como que también sin darme mucha cuenta, pues sí le fui sacando jugo y yo me considero hoy especialista en dos cosas. Una es en crear equipos de alto rendimiento humanos y dos es en materializar el alto rendimiento, en tener la cultura, el foco y el ritmo para que las cosas cambien. Que tiene mucho que ver con el equipo, pero también tiene mucho que ver con tu actitud ante los retos, ¿no? Disciplina, constancia, pero también ritmo, cadencia, foco, dejar de hacer cosas que no te están acercando a tu propósito y hacer aquellas que sí te acercan a tu propósito. Entonces, Me gusta. es curioso cómo te vas desarrollando porque ni cuenta te das, ¿no? O sea, exacto. O sea, leo tres cosas. El equipo, la claridad, el foco, la estructura y el líder. El que tiene que tener un trabajo para poder sacarle lo mejor a las adversidades. Ok, Correcto. tenemos mucho de qué hablar ahí. Una persona que también es conocido de los dos me dijo que tienes una práctica o tuviste alguna vez una práctica en algún negocio en el que en medio del día te ibas a sentar a un lugar en medio de la oficina a reflexionar Así sobre es. tu día, a la mitad de tu día, enfrente de los ojos de todos, con la idea de que el líder siempre está siendo observado y si en ese momento encontrabas algo que no habías hecho bien, una palabra de más, un elogio que te faltó dar, corregías en ese momento y públicamente lo decías. Algo así, así me lo describió y yo dije, wow, es una práctica no nada más empresarial. Sí, 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 es verdad. A mí me gustan los espacios de trabajo abiertos donde todo el mundo se entera de todo y el trabajo muy cercano, con mucha confianza. Entonces me gusta las mesas de vikingos, así le llamo yo, donde todos estamos comiendo en el mismo lugar y si me llama mi mujer enojada, todo el mundo se entera que mi mujer me llamó enojada, ¿no? Cosa que no sucede ya afortunadamente. Pero este ambiente abierto hace que nos conectemos mejor, a fuerzas.
Es un poco como el Montessori, curiosamente no lo había pensado hasta ahorita, Y como tu en el que, casa sin papás y entre nosotros nos organizamos. ajá, en el que todo el mundo está haciendo lo suyo, pero sabiendo dónde están los demás y conectados con los demás. Bueno, en ese ambiente de abierto hay algunos espacios más recluidos. Hay, en este momento, en esta empresa de la que estamos hablando, había una zona de recreación que hice yo, ¿no? Un billarcito y un jueguito de fútbol y un Nintendo y algunos otros aparatejos para que la gente nos distrajéramos. Y conseguí de donación un sillón de masaje, de estos que hay en algunos lugares que te masajean muy sabroso. Y dije, este es el lugar, ¿no? Uno de los gurús que yo más admiro en mi vida me enseñó que la reflexión es lo más importante que tenemos, porque es lo que te permite ser consciente y luego resolver. Y entonces me puse a mí mismo la meta de tener un momento de reflexión diario. Bueno, varios momentos de reflexión, pero ese, curioso, es al medio, a la mitad de la oficina, en la zona, bueno, no a la mitad, pero en la zona de recreación, en un sillón de masaje, 15 minutos todos los días. Y pues me salía yo de una junta para irme a ese lugar, lo tomé como con mucha disciplina. Y era justamente eso, era un lugar para reflexionar, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿De dónde vengo? ¿De dónde vengo hoy en el día? ¿No? Y a dónde voy. Y qué me faltó o qué puedo hacer mejor. Entonces ahí te das cuenta de que no saludaste a la gente, de que entraste en chinga a tu oficina de mal humor, ¿no? De que lo que está viendo la gente de ti no es lo que tú quisieras, ¿no? No estás inspirando, no estás jalando, no estás conectando, no estás sonriendo, no estás haciendo muchas cosas que deberías de hacer, porque la chamba más importante que un líder tiene, en eso creo yo, es coordinar los espacios psíquicos y emocionales para que su equipo pueda dar el 100. Y no estás haciendo eso. Con tu presencia distraída o activa o exigente, no necesariamente estás trabajando en construir o en gestionar los espacios psíquicos y emocionales para que tu equipo pueda dar el 100. A lo mejor estás metido en tu propio ruido. Entonces, ese momentito te da la oportunidad de decir, ¿qué estoy haciendo? Me Y en encanta. ese qué estoy haciendo, pues, hay muchísimas oportunidades de hacerlo mejor o de darte cuenta o de cambiar o de tener esos diálogos que decías que faltaron o de meter a acelerador en algún lado. Me encanta. Mira, para mí es muy obvio esto que decías de que los equipos, que las personas que tú decías, tenía esta idea de querer conectar con las fibras de las personas, ¿no? No nada más desde la humanidad para ser amigos, sino porque eso genera productividad, genera innovación, genera creatividad. ¿Qué es lo más claro para ti que tocar las fibras de las personas hace que esa productividad aumente? Somos una especie social por naturaleza, es intrínseco, no es algo que decidamos o no. A todos los seres humanos del planeta nos importa y nos mueve el amor. A todos, hasta los narcos. El amor de su mamá o de su amante o de quien sea, ¿no? Por lo tanto, esa interacción humana para todos tiene un valor superior a muchas otras cosas. El chiste es atesorarla y administrarla y sacarle el jugo. El logro colectivo, para mí el logro colectivo tiene 10 veces más valor que el logro individual. Y todo logro individual trae un logro colectivo disfrazado. No hay nadie que sea exitoso en lo individual que no le deba solidaridad, apoyo, lunch, despertar en la mañana, llevarte a las clases. No hay nadie que pueda decir yo lo hice completamente solo. Mentira, ¿no? Siempre hay un equipo de apoyo. Entonces, el logro colectivo es un alimento de superación personal mágico. Y si es colectivo, es más mágico, porque no solo es tu logro, sino que la gente que está a tu alrededor también está logrando. Y se está co-construyendo un triunfo que alimenta el que sigue. Entonces, para mí,
esa actitud de vamos a lograr juntos es valiosísima. Y es más valiosa cuando pones el nosotros por encima del yo. Es muy Cuando interesante porque yo ahora estoy haciendo mi tesis de doctorado en filosofía y tanto en biología como en filosofía política, en ciencias políticas, llevamos hablando como si el ente de estudio es la célula en biología y el ente de estudio en las ciencias políticas es el individuo. Pero lo que ahorita se está reconstruyendo es esa condición de individuo. Realmente no existe un individuo, como tú ahorita lo dijiste. O sea, tú siempre estás constituido por las relaciones que te dan leche en la mañana y prenden la luz de la calle y de tu casa, y que aunque tú quieras llevarte el crédito de soy autónomo o soy independiente, no estarías vivo porque estás co-construido de inicio por la colectividad. Entonces, esa correcto. idea de individualismo es más una ficción porque no existen individuos. Realmente no pueden vivir. No es de que viven, crecen y luego firman el contrato social y a mí me conviene respetar las reglas para que podamos vivir en armonía. Es que si no las estaba yo desde un inicio respetando esas leyes, no habría un yo que se llame yo. Correcto. Y hay otro concepto precioso de mí mismo gurú, que habla del nicho ecológico. Y te habla desde el punto de vista biológico. Los entes biológicos tenemos un nicho ecológico. Es el nicho en donde la espora se anclía, ¿no? Donde la mariposa surge, o donde es el nicho que crece contigo. No te das cuenta. Es el zapato que te queda perfecto, porque lo has usado 10 años. Yo tengo varios de esos, ¿no? Este, y otra decisión importantísima del hombre y de la mujer es decidir a qué te aferras. Hay gente que se aferra al ego, al estatus, a la oficina de la esquina, al país, a la mujer, a la familia, a la pareja, ¿no? Y no está mal. Lo que no está bien es no darte cuenta de a qué te estás aferrando, ¿sí? Porque si eres consciente de a qué te estás aferrando, todo lo demás puede cambiar. Y no te importa que cambie, porque tú estás en tu nicho ecológico. Te puedes estar aferrando a tus hermanos durante la infancia, te puedes estar aferrando a tu escuela. Lo importante es darte cuenta de a qué te estás aferrando para que no te pase que pasen los años y digas, ching, me quedé aquí aferrado a mis hermanos cuando te podía haber tenido una vida preciosa con otras cosas, ¿no? O con esta pareja, o con esta escuela, o con este país, o con la conciencia de a qué me estoy aferrando, de cuál es mi nicho por elección, no porque me tocó. Este es el nicho que yo elijo. Entonces creces con ese, y le sacas mucho más jugo y lo nutres y haces cosas más padres. Claro, me encanta ese concepto y se acerca a algo que te quería también preguntar, que es el tema del perdón, porque si te vuelves consciente de tu nicho y no nada más quieres regresar al nicho, sino que quieres coevolucionar con el nicho, como por tanto tiempo no te diste cuenta, normalmente somos lastimados por las personas más cercanas y lastimamos a las personas más cercanas, no por malos, sino porque cada quien está viviendo una vida y enfrente del otro tienes una persona que también está haciendo la suya y ¡pum!, hay un choque. Y yo creo que necesariamente la vuelta al nicho, no sé cómo ha sido para ti, aunque debo admitir que sí, o sea, alguien de tu familia me dijo que has trabajado mucho el tema del perdón. Lo digo para ser transparente contigo, no, para no llevar una pregunta que salga de otro lugar. No, no me dieron ninguna circunstancia. Lo que me dijeron es, ha trabajado mucho el perdón. Y veo que esa idea de regresar a tu nicho para evolucionar es necesario el perdón, el perdonar y el pedir perdón. ¿Cómo tú has trabajado ecológicamente con el perdón y lo has visto trabajar de maneras mágicas cuando está uno dispuesto a capitular y también a soltar, no nada más a decirte, te pido perdón para que me reintegres, sino para yo continuar vivo necesito al menos perdonar y al menos tal vez solicitar un perdón? No tengo más historia, ¿eh? Lo digo porque conceptualmente creo que es muy rico esta idea. Sí, como comentaba antes, Víctor, yo fui un chavo muy autónomo que se cree que se construyó a sí mismo, o que creyó que se construyó a sí mismo, ¿no? Luchón,
me pagué la carrera que no me costó, me fui de maestría con mis propias becas, o sea, fui muy para adelante, construyendo, comprando, haciendo la casa de los hijos, como que siempre construyendo y siempre ocupadísimo en lo mío, ¿no? Y en lo nuestro. Y poco reflexivo. Me enojé con mi papá, me voy de la casa. Y mi papá, pues, como si no existiera. Lo buscaré de vez en cuando, ¿no? Y un poco lo mismo con la familia, pues te vas a vivir a otro país, ¿no? Muy poco reflexivo sobre lo que te está pasando, sobre lo que traes, muy poco. Yo aprendí a ser reflexivo muchísimo tiempo después de estar logrando, conquistando y siempre ocupado por lo que sigue. Y la reflexión es el arma más poderosa que el ser humano tiene, porque abre puertas y porque te hace ser tú y te profundizas para adentro, ¿no? Y te conviertes en quien realmente quieres ser. Si no reflexionas, estás haciendo lo que la vida te avienta o lo que la voluntad de ese momento te dio. Entre A y B, pues A, ¿no? Vas corriendo, pues brecha derecha, izquierda, pues derecha, ¿no? O izquierda, la que sea. Pero sin esa capacidad de reflexión profunda. Entonces, yo aprendí muy tarde a reflexionar y a reflexionar de veras, porque la reflexión de A o B no cuenta en ese sentido. Este, y la reflexión te invita al perdón. Y cuando te das cuenta del daño que hiciste o del daño que te hicieron sin querer, con muchísimo amor, ¿no? Yo me siento muy lastimado por cosas que me hicieron o que sufrí con gran amor, en un ambiente de verdadera y genuina generosidad, ¿no? Pero me apachurraron, ¿no? Y de regreso lo mismo. Entonces, sí, efectivamente, el tener esa capacidad de ver al otro y de tratar de no juzgar. En mi casa se juzgó siempre. Fulanito es A, Perengano es B, ¿no? Y no entiendes que las personas no son, sino que están siendo. No somos, estamos siendo, porque todos cambiamos. Hay mucha gente que a mí me dice ahora, no puedo creer que tú seas así. ¿Cómo cambiaste de lo que eras a lo que eres? Pues porque no somos, estamos siendo. Y a mí me tocó estar siendo un egoísta, construyéndome a mí, y luego me tocó estar siendo un papá amoroso, que le criticaban de ser mamá, no, bueno, le aplaudían, ¿no? Porque está siendo. Y en el perdón te das cuenta de lo que estás haciendo. Y en la reflexión que decía antes, ¿no? Te das cuenta de lo que estás haciendo. Este mismo gurú me decía, la frase más importante en mi vida fue cuando mi mamá me dijo, Humbertito, te das cuenta de lo que estás haciendo. Porque entré a la alfombra con los pies mojados. Si te Sí, das cuenta de lo que estás haciendo, puta, tienes el poder de cambiar y de empujar y de muchas cosas. sí. Sí, ahora te iba a preguntar, pero ya lo delataste a Humberto Maturana. Ah, pues ese es el gurú del que estoy hablando. Sí, hasta que no dijiste Humbertito. Me encanta. Y sí hay muchas, hay mucha, sí, es un gran gurú, realmente. Eh, A mí me tocó trabajar con él de cerca. eso Bueno, me trabajar, encantaría me que me tocó, platicaras. me tocó recibir su sabiduría. Yo he tenido grandes gurús bien padres que me han dado unos regalazos. Uno de ellos, Humberto. En SmartFit, que es una empresa de la que yo aprendí mucho, el fundador, que es una persona que admiro mucho, estaba también siempre inquieto por leer y conocer y demás, y se encontró con Humberto Maturana, a quien invitó a participar en la creación de la cultura de la compañía, y yo pues me enamoré de este señor. Con el nicho ecológico y con todos estos temas de biología social, ¿no? De sociología biológica, ¿no? En la que conectas lo más profundo de nuestro DNA como animales y como personas al tema sociológico y de interacción humana. Él decía una frase que me encanta que decía, escuchar es buscar activamente los criterios de validez del otro. Buscar activamente es preguntar, estar inquieto, no ser. Eh, entonces,
Tuve esa gran fortuna, hicimos 3 o 4 seminarios, fueron 3 o 4 años de mucha actividad con él y de lectura y de trabajo nos dejaban tareas y luego yo me quedé con el contacto de Matrística, que es la escuela que él fundó con su socia y seguimos trabajando, ¿no? Humberto, pues desafortunadamente se nos adelantó hace que como 4 o 5 años, pero pues dejó una huella en mí por lo menos muy profunda. Sí, aquí está. Oye, el día que yo te conocí fue en tu casa en Valle. Yo venía a dar una especie de taller a tu círculo de hombres y lo que me llamó la atención y más que la atención, me dejaste una huella emocional fuerte porque fue una presencia tuya que estabas ahí en silencio, o sea, estabas ahí escuchando, estabas buscando estos criterios de validez con paciencia, con calma, no nada más sabiendo que este proceso era sagrado, sino precisamente era una presencia que pasivamente estaba sosteniéndolo, porque yo era el que hablaba, pero en tu silencio y en tus pocas palabras que compartiste, estaba siendo demasiado activo, ¿no? Y eso es una manera que yo creo que mucho de tu trabajo en liderazgo tiene y que a veces creo que no existen todavía los vocabularios para nombrar este tipo de cosas que no son... eso no se puede todavía enseñar como una doctrina de tienes que ser así, tienes que callarte, pero a los 5 segundos intervienes. Porque una mueca, un respiro, un voy al baño, cambia. Y es una intuición que se va haciendo que a veces, y tal vez estoy cambiando mi enfoque, nada más quería reconocer ese momento que sembraste en mí con mucha humildad, me hiciste sentir a gusto en ese espacio, y que ahorita podemos hablar del grupo de hombres que creo que es increíble, pero en términos de liderazgo, ¿cómo tú transmites estas ideas, cualquiera que sean, no nada más desde la mente racional, sino desde, yo creo que como Humberto cultivó en ti, que te dio muchos conceptos, te dio mucha, o sea, la manera en la que explica es fascinante, pero abajo, atrás de las palabras hay algo que por eso te enamoras de él y no te enamoras nada más de su filosofía, Ujú. que es tal vez lo mismo, pero ¿cómo tú tratas de verbalizar estas habilidades, conocimientos de liderazgo sin banalizarlos y sin volverlos un manual, como normalmente sucede en las escuelas de liderazgo de haz esto, haz esto, haz esto, que sí sirve, pero aquí hay una cualidad, yo creo, que no se puede nombrar o no sé. ¿Cómo lo ves? Para mí, la confianza es la raíz. Y en todo mi trabajo de liderazgo o de formar equipos de muy alto desempeño, porque he formado equipos de muy, muy alto desempeño, todo parte de la confianza. Si cultivas y creas esa confianza neta, neta quiere decir auténtica, es mucho más fácil generar espacios incluso de silencio donde la gente esté leyendo, lo estemos leyendo, esa confianza te invita a tener la curiosidad del otro y de abrirte. Y en el grupo de hombres, pues pasa mucho que como lo único objetivo es ayudarnos a ser mejores hombres, se genera una confianza rápido. No llego ahí con el título de director general ni de llego ahí como pues, este cuate en calzones que aquí está y aquí y tiene este miedo y tiene esta bronca y quiere ser mejor en su paternidad o en su pareja o en su, ¿no? Y uno se desnuda. Y lo mismo intento hacer en los equipos de alto rendimiento, generar una confianza personal en la que quien escucha lo que yo digo no piense, lo está diciendo para quedar bien, sino que esté convencido de que lo estoy diciendo porque creo firmemente que eso es lo mejor para nosotros, no para mí, para mi agenda personal, para nosotros. Entonces, cuando se genera esa confianza, las cosas florecen de una manera mágica, mágica, porque no es el concepto que aprendí en Harvard, no es el libro que leí, es que estoy convencido de que eso es lo mejor para nosotros, para este grupo, para esta empresa, para esta
relación, incluso a nivel pareja, ¿no? Cuando siempre está el nosotros por encima del yo, todo cambia. Sí. No es que yo me quiera ir a trabajar temprano, es que para nosotros esto es importante y le cambias el sabor. Sí, creo que es muy significativo que como ingeniero, digo, dentro de todas tus descripciones que tienes, uses tanto la palabra magia, ¿sabes? Sí, Porque sí, sí, creo que yo a eso apuntaba, es mágico al grado de que lo mágico parece inexplicable, es inexplicable, por eso se llama magia. Y creo que confiar en esa magia, no nada más confiar entre nosotros, confiar en que esa magia somos nosotros, esa magia existe, esa magia nos tiene aquí, y no el mérito, no el trabajo, no el compromiso, no la disciplina, que todo eso sí, pero ya tenemos la magia de la vida, ya tenemos la magia de lo que sucede, aún a veces a pesar de nosotros, hablando de las cosas que aprendemos sin saber que las aprendimos como también una estrategia. O sea, confiar en la magia también es una estrategia cuando está acotada con estas maneras de presentarse al mundo, con esta disciplina de decir, ah, a las 12 me voy y me siento en ese sillón, para dejar que la magia pase o para dejar que la magia siga su camino. el, el, hace poquito estuve en un retiro de esos que voy muy seguido, en el que hablábamos de la magia. Y qué curioso que me lo hagas notar que estoy usando esa palabra más seguido, porque me impactó mucho varias cosas que aprendí sobre la magia. La primera es que la magia es un arte, una ciencia, un ancestral, anterior a la medicina, anterior a la religión, en la que el chamán, el sacerdote, el que te conecta con lo supremo, cura, conecta, los rituales, los símbolos, pues de ahí viene todo, de ahí vienen todos nuestros aspectos sociológicos vienen en su raíz de la magia, de esa magia que es anterior a la medicina, que en la que la hierba quemada, frotada en la rodilla te quita el dolor, ¿no? Es la medicina. Y la religión, en la que te conectas con lo supremo, te inspiras, te iluminas, te trabajas para ser una mejor parte de tu especie, ¿no? Este, y bueno, a mí, ahora que ya estoy ruco, pienso que mi vida ha tenido mucha magia, este, ¿no? Y soy producto de un montón de cosas que me gusta pensar que yo hice, pero que en realidad no hice yo. Y es que sí, o sea, creo que últimamente a mí, eh, en mi mente racional, en mi mente controladora, cuando estoy en esos lugares, cuando estoy siendo más desde ese lugar, hasta me enojo conmigo en perder mi confianza en la magia, en perder mi confianza en que igual eso siempre está ahí y yo soy el que tengo la ilusión de que estoy Ujú, controlando las cosas. ujú. Y mágicamente, reconfiar en la magia hace que las cosas que haces para controlar, dirigir, mover procesos, mandar mails, lo que sea, sean más creativos, sean más curiosos, sean más efectivos. Y es una danza difícil de transmitir porque pues no es una metodología, es una confluencia de experiencias de vida que la experiencia me permite confiar en que eso existe y en intentar repetirlo. Ujú. No, no repetirlo, Y dejar que suceda. sí, honrarlo. La gente que nos creemos que nos hicimos a nosotros mismos, como mi caso en el que yo pensaba eso durante muchos años de mi vida, no te das cuenta de que por algo suceden cosas. ¿Por qué llegó Víctor Sadia a mi vida en ese momento, ese día en el rancho, ¿no? O por qué se me apareció esta mujer. ¿Por qué mis hijos son como son? ¿Por qué me late o no me late algo? ¿Eh? Es la magia. Ahí hay algo superior a nosotros que, de lo cual no somos conscientes a menos de que queramos ser conscientes y aprender a respetar, honrar, incluso utilizar
con esa confianza que dices tú, ¿no? Voy a confiar, las cosas se me van a acomodar. A todos nos han pasado cosas horribles, ¿no? O cosas inesperadas y que luego dices, mira qué bueno, ¿no? Se me abrieron estas puertas. No sé Sí, cómo explicarlo, pero sí es algo que hay que reconocer, honrar y si puedes, usar. sí. Pues estamos acercándonos al cierre. Se quedan algunas cosas abiertas que ya habrá otra oportunidad para continuar por ahí. Creo que esto lo puedo dejar como una reflexión que nos abra al siguiente tema que podemos continuar en otro momento, que tal vez es el tema del capitalismo consciente, que involucra muchas de las áreas de liderazgo y de la manera de vernos como empresarios para crear empresas y sistemas de capital más conscientes de lo que es hoy. Para entrar a eso, recupero un concepto de Maturana que hablaba mucho de la autopoiesis, ¿no? De que tú te creas a ti mismo. Y también decir, ¿no? Que el individualismo que se vivió en el siglo XX en Occidente, mucho en contraposición al comunismo que se quería combatir, Instaurar. ¿no? Con toda la sociabilidad. Claramente es un discurso muy poderoso decir, yo puedo, voy en contra, yo gano, y yo creo que eso es valiosísimo, ¿no? Como afirmación del yo y como responsabilidad del yo para crearse. Y sin embargo, si ese discurso individualista se perpetúa, como ahorita se ve, tanto a nivel individual, de que nos creemos todos que somos nosotros los que nos hicimos, y a nivel colectivo, de que aquí cada quien tiene que ver para su propia beneficio, nos lo vamos a destruir, ¿no? De muchas Ujú. maneras. Entonces, hoy yo empiezo a usar mucho el término de simpoiesis, que no hay realmente una autopoiesis, toda autopoiesis es simpoiética, aunque hay cosas del individualismo que funcionan, que se definen, que generan cierta fricción generativa, pero que últimamente somos simpoiéticos y que siempre es la colectividad de células, bacterias, árboles, personas, primos, tíos, y la gente de tu colonia y la gente de tu país que estamos simpoietizándonos Ujú. en esta vida, en esta magia, que a través de lo que decimos, a través de lo que hacemos, pues ya veremos en qué dirección estamos yendo, pero queda hoy claro de que hay muchas direcciones que no nos gustan y que simpoéticamente tenemos que reconfigurarnos, pues para cambiar algunas cosas, ¿no? Sí, la falsa ilusión de que controlamos o de que estamos construyendo tiene un lado muy rico, que es la capacidad que te empuja, pero tiene un lado muy pobre, que es ignorar tu rol en ese ecosistema. Eh, Tú estás haciendo en un lugar, con una gente, en un ambiente, ¿no? Entonces, es ilusorio pensar que no es así. Y es precioso reconocer que sí es así, porque entonces te vuelves empático, conectas, jalas y te jalan y te dejas llevar, ¿no? Por cosas que te laten o que te sonaron o que... Y el capitalismo consciente es un poco así. Sin el lado capitalismo viene del egoísmo, viene de yo voy a hacer una idea mejor que el otro. Y gracias al capitalismo tenemos los avances que tenemos como humanidad. Pero es como comer, ¿no? Todos los animales necesitamos comer, pero no por eso nos vamos a dedicar 24 horas a comer, que es lo que le pasa al capitalista acérrimo, ¿no? Es profit, 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 trimestre, trimestre, profit, profit, trimestre, yo, bolsillo, evita. Y cuando te das cuenta de que en realidad tu rol en este ecosistema es añadirle valor al ecosistema, como empresario, como papá, como tienes que considerar a todos los elementos del ecosistema y ver cómo le añades valor a todos los elementos del sistema, a tus proveedores, a tus clientes, ¿no? Que es lo que promueve o promulga el capitalismo consciente, que es vamos a añadir valor, no nada más al accionista, sino a todos los jugadores, que es un poco lo que pasa como seres humanos. Voy a añadir valor no solo a mí,
a mi familia, a mi paternidad, a mis hijos, a mi sociedad, a mi manzana, a mi comunidad, a mi colonia, ¿no? A mi país. Vamos a dejar, Fon, este tema porque creo que me gustaría que luego veamos un foro para que continuemos ya más de lleno en ese tema que también a mí me interesa. Y como sabes, tengo un espacio que trata de ser un ecosistema para empresarios y empresarias que queremos aprender a actuar y a pensar desde ese lugar, porque lo estamos inventando. No es algo que ya existe, es algo que se está inventando como humanidad. Y sí, o sea, pasar de esta idea de que el suma cero que nos vendió el capitalismo, de escoges si le haces bien al accionista o al planeta, si haces bien a tu mamá o le haces bien a tu esposa, y esas contradicciones, esta nueva manera es, no, a ver, encontremos la manera, tiene que haber la manera, y si no, hacemos que haya la manera de que todos reciban ese valor. Y claro, es más complejo, eh, pero es la apuesta, yo diría, más correcta, porque es la que más copia lo que ya vemos de los sistemas vivos regenerativos que funcionan, es cuando son así. Ujú. Incluido, y es que me emociona mucho, pero incluido el hecho de que tu propia muerte, tu propia desaparición del sistema, ayuda al sistema. Y eso es algo que se ve en varios sistemas, en particular en la biología, en las especies, en las células, con los procesos de apoptosis. Entonces, ahí hay un grado interesante de cómo también nuestra propia finitud individual ayuda a que el sistema siga encontrando nuevos espacios de balance. Y, eso, y no es nada más la muerte biológica, es la muerte de ideas, es la muerte de roles, es la muerte de perspectivas que tenemos Incluso que el silencio. suicidar. Incluso el silencio que decías tú, o sea, para que el grupo conecte, hace falta que uno se calle. Sí, lo dijiste tú. Me encanta. Sí. Gracias, Fon. Gracias por esta conversación. Honro mucho tu trabajo. Me encanta el sabernos conectados desde este lugar, porque eso simplemente imprime confianza en mí, en mi vida. Y pues te dejo a ti cerrar como tú quieras y dejamos abierta la puerta para continuar. Me siento un poco mal al concluir esta preciosa plática en la que me has permitido a mí platicar de mí. Me siento mal por eso, porque solo hemos platicado de mí y no se trata de eso. Se trata de cómo lo que tú haces o dejas de hacer ayuda o contribuye a tu nicho ecológico y al resto de las personas. En ese sentido, me siento culpable de haber acaparado la atención en mi persona como si mi persona fuera importante. Y mi persona solo es o ha sido importante por cómo toca a los demás. Y de eso no hemos hablado y no soy yo la mejor persona para hablar de eso. Entonces, Pues sí, me voy con esa reflexión, con esa gratitud y agradecimiento de conectar con gente que piensa padre, positivo, amoroso, conectado y generoso. gracias, gracias, Fon. Y también como un acto de... No quiero tener la última palabra también por lo mismo que a ti te da culpa, pero hay algo interesante ahí porque ese enfoque en ti es también generoso, no es necesariamente egoísta. Además de que el marco de este podcast es una entrevista de mí hacia ti, entonces eso era lo que se esperaba y eso es lo que obtuvimos. Y al mismo tiempo, como tú bien sabes, porque sabes escuchar, y como yo me entreno a escuchar en estos espacios, a veces el que escucha recibe más. Entonces, a veces es al revés la culpa, ¿no? Ahora a mí me tocó aprenderte mientras tú hiciste la chamba. Padrísimo. Gracias por todo, te deseo un muy feliz día y estamos en contacto. Gracias, Víctor, igualmente. Saludos a todos. Nos encantaría recibir tu retroalimentación de estos podcasts para continuar generando contenidos que te sean útiles e interesantes. Si puedes, déjanos un comentario en la página web victorsaadia.com.